Jóvenes, vamos a hacer este problema que tiene que ver con decisiones. Es un problema donde se nos pide determinar el sueldo semanal de un trabajador con base en las horas trabajadas y el pago por hora, considerando que después de las 40 horas trabajadas, cada hora se considera como excedente y se paga el doble por ella. Luego nos piden imprimir el algoritmo, perdón, imprimir el total del sueldo semanal. El total del sueldo semanal. Ok, entonces vean ustedes que aquí en este texto tenemos que identificar lo que son los datos que desconocemos. ¿Sí? En realidad, ¿qué es lo que conocemos en este problema que nos están dando? Pues lo único que conocemos es que después de 40 horas, este es un dato fijo, esto que tenemos aquí es un dato fijo, 40 horas. Si el trabajador trabaja más de 40 horas, cada hora que exceda las 40 considera como una hora extraordinaria o excedente y se paga el doble por esa hora. ¿Sí? Pero hay otros datos que no conocemos, pues sí, son datos desconocidos, que en este caso serían las horas trabajadas y el pago por hora. Son datos que requerimos, pero que no conocemos. Entonces, como no los conocemos, nosotros debemos hacer que nuestro programa los solicite para que por vía teclado, cuando se esté ejecutando el programa o quien esté ejecutando el programa, ingrese esos datos que no conocemos, que serían las horas trabajadas y el pago por hora. Entonces, lo que yo tendría que hacer aquí es, bueno, aquí le voy a dar enter, aquí queda ya ese texto. Lo que yo tendría que hacer aquí es poner lo siguiente, eh, variables. Voy a poner aquí datos desconocidos. Las variables o datos desconocidos, pues la primera sería las horas trabajadas, que yo la voy a nombrar como HT. HT, H de horas y T de trabajadas. Así se va a llamar mi variable para yo hacer mi algoritmo. Otro dato que desconocemos, estábamos comentando que además de las horas trabajadas, es el pago por hora. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que poner también el pago por hora, que yo le puedo llamar pago por hora, PPH. ¿Sí? Entonces ya tengo dos variables, horas trabajadas, está de aquí, y el pago por hora, PPH. ¿Sí? Ok. ¿Qué más desconozco? ¿Qué más desconozco de lo que viene aquí en este texto, en este problema? Obviamente lo que desconozco es pues el total del sueldo, que es lo que voy a imprimir, ¿sí? Es lo que voy a calcular, el total del sueldo. ¿Sí? Para poder calcular el total del sueldo, pues yo necesito las horas trabajadas y el pago por hora. Y luego debo de aplicar este criterio que me están mostrando aquí, que si las horas trabajadas exceden de 40, entonces cada una de las horas que exceden 40 deberá pagarse al doble. ¿Sí? Bueno, antes de proceder a hacer el algoritmo, vamos a entender este problema de manera práctica. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a suponer, jóvenes, vamos a ponerlo aquí con azul. Vamos a suponer que viene
una persona que se llama Juan, el señor Juan, ¿sí? El señor Juan, él resulta que trabajó 38 horas. Entonces, las horas trabajadas del señor Juan fueron 38, ¿sí? Y a él, al señor Juan, cada hora se le paga en 5 pesos. Entonces, el pago por hora para el señor Juan es igual a 5 pesos. Ponemos aquí 5 pesos. ¿Cuánto debería percibir a la semana el señor Juan? Pues el señor Juan debería de percibir 38 pesos, perdón, 38 horas trabajadas que él hizo, que él trabajó, multiplicadas por 5, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos da esto? Bueno, esto es igual a 5 por 8 son 40 y llevamos 4, ¿sí? 5 por 3, 15 y 4, 19. Él debería de percibir 190 pesos a la semana como su pago semanal, ¿sí? Pero luego viene el señor Luis, y el señor Luis en horas trabajadas, él tiene 42. Él trabajó 42 horas. Y el pago por hora del señor Luis, vamos a suponer que es lo mismo, ¿no? Pago por hora, al señor Luis también se le pagan 5 pesos por hora. Por hora. Ese es en el caso del señor Luis. Pero ahora resulta aquí que para el señor Luis, si se fijan, el señor Luis está trabajando 2 horas más de las 40, o sea, él trabajó 42. Entonces, según nos dice aquí el texto del problema, nos dice que si el trabajador excede 40 horas, cada hora que se exceda se debe pagar el doble, ¿sí? Entonces aquí podemos concluir que el pago del señor Luis serían 40 horas que trabajó normales multiplicadas por 5, ¿sí? Nada más 40. Y las otras dos que le restan, entonces vamos a poner aquí más 2 horas extras que él trabajó multiplicadas por, como estamos diciendo que se le van a pagar al doble, o sea, cada hora que se exceda se le va a pagar al doble, entonces cada hora se pagaría a 10 pesos. Si una hora sencilla o una hora simple se paga en 5 pesos, una hora excedente se va a pagar a 10 pesos. Como fueron 2 horas las que se excedió el señor Luis, entonces serían 2 por 10. Entonces serían 40 por 5, serían 200. Más 2 por 10 más 20. Entonces el señor Luis estaría ganando 220 pesos. ¿Sí? Esa es la mecánica de lo que se nos está diciendo, ¿no? Con estos dos ejemplos que tenemos aquí, pues con lo que está ganando el señor Juan y con lo que está ganando el señor Luis, que cada uno es un caso distinto, podemos entender un poquito mejor a lo que nos están pidiendo aquí en este problema. Ahora lo interesante va a ser hacer el algoritmo para que haga estos cálculos cuando se ejecute o cuando se corra nuestro programa, ¿sí? Aquí están los dos casos, el caso de alguien que no excede las 40 horas y el caso de alguien que sí excede las 40 horas trabajadas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar haciendo nuestro algoritmo. Entonces, para hacer el algoritmo, yo voy a poner lo siguiente. Lo vamos a empezar a hacer aquí. Y yo voy a decir
más bien un poquito más arriba, por aquí. Bueno, ahí quedó igual. Lo primero que debo de hacer es leer los datos que desconozco por teclado. Ya determiné cuáles son mis variables. Mis variables son las horas trabajadas, que no las desconozco, perdón, que no las conozco, y el pago por hora, que tampoco la conozco. Son dos datos que no conozco de mi empleado, o de cada empleado, y debo de capturarlos, que mi programa permita capturar estos dos datos. Entonces, el primer paso sería leer las horas trabajadas. El segundo paso sería leer el pago por hora. ¿Sí? El tercer paso, en este punto, cuando yo digo leer, yo ya sé que dentro de la computadora yo ya metí por teclado estos dos valores, y ya en el tercer paso, ya para cuando la lógica llega al tercer paso, yo ya tengo guardado en memoria estos dos valores. ¿Sí? Ahora sí, como ya tengo los dos valores, pues yo primero debo de saber si la cantidad de horas excede a las 40 horas. ¿Sí? A las 40 horas. Si eso sucede, voy a hacer una cosa, y si no, pues haría otra. ¿Sí? Bueno, entonces yo digo, sí, eh, las horas trabajadas son mayores a 40, ¿sí? ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, yo voy a calcular el sueldo semanal, que es otra variable que desconozco, ¿sí? Entonces, aquí la voy a poner también como, acá dentro de las variables desconocidas voy a poner también el sueldo semanal. ¿Sí? Obviamente deben de tener en cuenta que estas dos de aquí, estas dos que tengo, las dos primeras, estas dos variables que desconozco, se ingresan por teclado, ¿sí? Estas de aquí, perdón, estas de aquí se ingresan por teclado. En tanto que esta de acá, que dice sueldo semanal, que es la que no estoy subrayando, esa es una variable que se va a calcular dentro del programa, ¿sí? Las tres variables se desconocen, eso estamos entendiéndolo, pero la tercera, que es el sueldo semanal, es una variable calculada, en tanto que las dos primeras se ingresan por teclado. ¿Estamos? Ok, entonces vamos a seguir con nuestro algoritmo, ¿sí? Y yo voy a decir aquí que si las horas trabajadas son mayores que 40, procedo a calcular el sueldo semanal, ¿sí? Entonces le voy a poner aquí un enter, dejo un espacio para hacer mi algoritmo más entendible, y pongo qué sucede si las horas trabajadas son mayores que 40. Si eso sucede, entonces yo digo sueldo semanal va a ser igual a las horas trabajadas. Si son mayores a 40, recuerden que debemos de calcular un excedente, ¿sí? O sea, ¿cuántas horas de estas horas trabajadas que tengo aquí, de estas horas trabajadas, cuántas exceden 40? Ya estoy determinando que sí son mayores que 40, ¿eh? ¿Sí? Entonces yo debo de decir las horas trabajadas menos 40. Es más, para que sea más claro, jóvenes, vamos a utilizar variables intermedias también, variables intermedias que también se le llaman variables de trabajo, para ir haciendo más claro el algoritmo, ¿sí? Entonces, en una variable que se llame excedente, vamos a llamarle HE, que quiere decir horas excedentes, horas que excedieron los 40, ¿sí?
O bueno, igual le vamos a poner aquí, para que no se confundan, horas excedentes. Son horas que pasan. ¿Cómo vamos a calcular las horas excedentes? Bueno, va a ser igual a las horas trabajadas que ya tenemos capturadas menos 40. ¿Sí? Entonces, lo que resulte va a quedar guardado en una variable que se llama horas excedentes. ¿Sí? Ok, ahí va a quedar guardado. Bueno, una vez que calculamos el excedente, ahora sí yo puedo calcular el sueldo de la semana. ¿Sí? Entonces yo puedo poner aquí sueldo de la semana, sueldo semanal, va a ser igual ¿a cuánto? Bueno, eh, a las horas trabajadas multiplicadas por 40, perdón, aquí lo que debo de multiplicar es el pago por hora. Pago por hora multiplicado por 40, ¿sí? Más el excedente o el pago por hora, pago por hora por 2, porque acuérdense que el pago por hora es o las horas excedentes, que son estas que tengo aquí arriba, que ya calculé previamente, se van a pagar al doble. Entonces, yo lo que tengo que hacer es el pago por hora, que es una cantidad monetaria, multiplicarla por 2 y luego lo que resulte multiplicarlo por las horas que se están excediendo. Entonces yo voy a poner aquí por 2 multiplicadas por 2 y luego multiplicadas por las horas excedentes. Aquí va a va a el texto va a sobreescribir el que estoy poniendo acá abajo, pero no le hace. ¿Sí? Ok, ok, entonces aquí ya yo ya estoy calculando el sueldo semanal en caso de que las horas trabajadas sean mayores a 40. ¿Sí? Ahora, seguimos todavía dentro del paso 3. Esto de aquí va a suceder si las horas trabajadas son mayores que 40. De otra manera es muy simple, porque yo lo único que tendría que hacer es decir que el sueldo semanal va a ser igual simplemente al pago por hora multiplicado por las horas trabajadas. ¿Sí? Por las horas trabajadas. Realmente donde se hace un poquito más laborioso determinar el cálculo es para cuando las horas son mayores a 40, o sea, cuando hay horas excedentes. Tenemos que determinar cuántas horas excedieron, que eso se saca restando 40 a las horas trabajadas, al total de horas trabajadas, porque ya sabemos que el total de horas trabajadas va a ser mayor que 40, ¿sí? Pueden ser 41, 42, 50 horas, en fin. Si eso sucede, calculamos el excedente y ahora sí, el sueldo semanal va a ser igual al pago por hora multiplicado por 40 más el excedente, ¿sí? Se excedió 2 horas, pero cada hora excedida se va a pagar al doble, entonces sería pago por hora multiplicado por 2 por las horas excedentes. Aquí ese valor de las horas excedentes queda guardado en esta variable, una variable intermedia. ¿Sí? Y luego ya finalmente calculamos, bueno, ya que calculamos, pues ya se imprimiría, ¿no? El cuarto paso sería aquí, el cuarto paso sería imprimir
eh, imprimir el sueldo semanal. Ese sería el cálculo que tenemos que hacer, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio. Voy a darle escape para que quede el algoritmo ahí. Ok. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio. Vamos a suponer, jóvenes, que vamos a hacerlo con negro. Vamos a suponer que viene un empleado. En el caso de, bueno, estos dos que tenemos aquí. Vamos a suponer que viene Juan. Y Juan aquí trabajó, en horas trabajadas le guardamos el valor de 38. Y en pago por hora le ponemos 5 pesos. ¿Sí? Entonces llega aquí, nuestro programa llega a este punto y preguntamos, HT es mayor que 40. ¿Qué hay guardado ahorita en HT? Bueno, guardamos un 38. Ok, 38 es mayor que 40. No, no es mayor. Como no es mayor, no se ejecuta esta parte, sino que se viene aquí y dice, ok, de otra manera, el sueldo semanal, ¿sí?, va a ser igual a el pago por hora por horas trabajadas. En pago por hora tenemos un 5 y en horas trabajadas tenemos 38. Entonces, en esta instrucción que tenemos aquí, la computadora haría exactamente este cálculo que tenemos ya acá y nos determinaría 190. Este 190 que va a determinar la computadora quedaría guardado en esta variable que se llama sueldo semanal. Y ya en el siguiente paso lo que se haría es imprimir el contenido de sueldo semanal de esta variable. Entonces se va a imprimir un 190. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si viene Luis, que es el otro caso, este caso de acá? ¿Qué pasaría si viene Luis? Bueno, entonces, para Luis tenemos que en horas trabajadas, pues Luis trabajó 42. 42 horas trabajó Luis, ¿sí? 42. Y el pago por hora de Luis es igual, son 5. Entonces aquí ponemos 5 pesos guardados aquí en pago por hora. Y seguimos con nuestro algoritmo y preguntamos, ¿las horas trabajadas o lo que está guardado en esta variable que se llama horas trabajadas es mayor que 40? ¿Cuánto hay en horas trabajadas? Pues un 42. ¿42 es mayor que 40? Sí, sí es mayor. Entonces, esto se está cumpliendo, por lo tanto la computadora debe ejecutar lo que está acá, ¿sí? Como se cumple, hace esto. Y empieza por calcular las horas excedentes. Dice, las horas excedentes va a ser igual a las horas trabajadas menos 40. ¿Cuánto hay guardado en esta variable de horas trabajadas? Tenemos un 42. Entonces aquí la computadora lo que haría es a 42 le quita 40 y dice que son 2, ¿sí? Entonces eso queda guardado aquí en horas excedentes, ¿sí? Entonces lo que va a hacer la computadora dice, ok, sueldo semanal va a ser igual al pago por hora, que serían 5. Aquí tendríamos 5, voy a poner aquí abajo, 5 por 40 más otra vez 5 por 2 y luego por las horas excedentes, y las horas excedentes ya quedamos que eran 2, ¿sí? Porque son 42 menos 40, aquí las horas excedentes serían 2, ¿sí? De esa manera haría la computadora 5 por 40, pues aquí, esto de aquí me va a dar, lo voy a poner aquí con rojo, el cálculo de esto de aquí, de esta multiplicación, me va a dar 200, ¿sí? Y luego pago por hora, que serían 5 por 2, 10. Por horas excedentes,
pues las horas excedentes son 2. 5 por 2, 10. Por 2, 20. Entonces serían más 20. Con este más que tenemos aquí, serían más 20. ¿Sí? Entonces la suma de 200 más 20, pues esto finalmente me da 220, que es lo que se le está calculando al señor Luis. ¿Sí? Finalmente, ya que hace este cálculo, estas dos líneas, el programa viene y también se viene a la línea 4 e imprime el contenido de esta variable que es sueldo semanal. ¿Sí? Esta es la manera de hacer el algoritmo, que es lo más importante. Ajá. Y el diagrama de flujo, bueno, ese es más laborioso, obviamente es más laborioso, pero lo que sí me gustaría es mostrarles este algoritmo en Python. ¿Sí? Vamos a hacerlo en Python para que ustedes vean cómo se va codificando. Entonces aquí voy a abrir Python. Vamos a esperar a que cargue Python. Abrimos un nuevo archivo, ya tenemos aquí la consola. Ok, este de acá vamos a minimizarlo y dejamos la consola para ir viendo el algoritmo. Ok. La primera línea, que es esta de aquí, ¿sí? Que es leer las horas trabajadas, en Python la debemos de codificar así, con un input. Bueno, lo primero que yo les he encargado es que impriman el nombre, ¿sí? Entonces deben de poner como primera instrucción print y luego su nombre. En mi caso yo voy a poner José Galván, ¿sí? Para que cuando corran su programa lo primero que aparezca sea el nombre suyo. Bueno, y una vez que imprimen el nombre, ahora sí vamos a proceder con el algoritmo. Y aquí le ponemos, el primer paso en mi algoritmo es leer HT. Leer HT, ok, bueno, entonces aquí voy a poner, acuérdense que la instrucción para leer en Python es input, entonces voy a poner input. Y luego debo de poner entre comillas un mensaje que le aparezca al usuario que está usando mi programa. Como estoy hablando en esta parte de leer las horas trabajadas, HT, pues yo le pongo aquí, ingrese las horas trabajadas del empleado. ¿Sí? Así le pongo, cierro las comillas, que es el comentario que yo quiero que le aparezca a mi empleado, o el mensaje que le va a aparecer en pantalla, y luego cierro paréntesis. Aquí yo ya puse un input, bueno, pero lo que el usuario teclee con este input debe quedar guardado en una variable. Para eso debo de poner aquí el nombre de esta variable que es HT, ¿sí? Que son horas trabajadas. Pero en Python vamos a procurar manejar todo en minúsculas para no confundir el código. Entonces, esta variable que acá en el pseudocódigo o en el algoritmo yo la puse en mayúscula, pues estas variables tanto HT como PPH vamos a manejarlas en minúsculas, ¿sí? Entonces yo digo, en horas trabajadas yo voy a guardar lo que el usuario ingrese, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora, el siguiente paso, ya que tengo yo guardadas las horas trabajadas, el siguiente paso es convertir estas horas trabajadas en un número, porque acuérdense que el usuario, en esta línea de aquí, el usuario va a teclear una cantidad que el usuario lo ve como un número, pero Python todo lo que ingresan con un input lo ve como un conjunto de caracteres, sin saber si es un número o si son caracteres alfanuméricos como el nombre de una persona.
Entonces debemos de asegurarnos de que esta cantidad que quedó guardada aquí en HT y que se metió con input sea un número. En este caso vamos a convertirlo a número entero. ¿Cómo se hace eso? Con la siguiente instrucción. HT va a ser igual, HT va a ser igual, o le asignamos, también podemos decirlo así, el entero de lo que contenga HT. Esto de aquí, esta instrucción, la podemos, déjenme ver si puedo magnificar esto. Bueno, no. Esto de aquí lo podemos también interpretar como lo siguiente. Lo que exista guardado en la variable ht, conviértela entero y luego vuélvela a guardar en esa misma caja que se llama ht, ¿sí? O en esa misma variable. ¿Sí? Eso es lo que hace. Entonces en este punto ht va a quedar como un número entero. ¿Sí? Ya que nos aseguramos de esto, de que lo que se capture sea un número entero, procedemos a capturar la siguiente línea, que es la línea 2, y ponemos lo mismo, ¿sí? Input, y ponemos aquí, como ahora es la segunda línea y estamos hablando de PPH, que es el pago por hora, entonces ponemos un mensaje que sea relacionado con el pago por hora. Entonces le pongo aquí ingrese, incluso hasta le podemos poner por favor, para ser más amables. Ingrese por favor el pago por hora del empleado. De esta manera, este mensaje le va a aparecer al usuario, al igual que este. ¿Sí? Aquí también le voy a poner por favor. ¿Sí? Ya estamos siendo más amables con el usuario, ¿verdad? Porque le estamos mostrando un lenguaje, un mensaje más amable. Entonces, aquí le voy a pedir que ingrese el pago por hora y hago lo mismo. ¿Sí? Lo convierto a entero. Pago por hora, antes de, en esta parte, lo que el usuario ingrese como pago por hora lo debo almacenar en esta variable que se llama pago por hora, obviamente. Y luego convertir el pago por hora a un valor entero, como lo hicimos con el otro valor previo, con las horas trabajadas, pago por hora. ¿Sí? Ok, ya que nos aseguramos que tenemos capturadas en el paso 1 y el paso 2 las variables que vamos a ingresar por teclado, el siguiente paso es hacer la comparación que tenemos aquí en el paso 3. Las comparaciones en Python se hacen con diferentes estructuras. Ahorita vamos a usar una simple que se llama if. Entonces yo le voy a poner aquí if, que quiere decir sí. Si las horas trabajadas son mayores a 40, entonces aquí se le ponen 2 puntos. Entonces, ¿qué va a hacer? Y aquí automáticamente vean cómo se está dejando un espacio ya indentado. La misma consola, como es de Python, ella misma me deja este espacio, que es este que yo estoy poniendo acá. Yo lo puse más alargado para hacer más claro el código. Y de hecho, Python obliga a poner espacios. Si no pusiera este espacio, habría error. Entonces yo debo poner este espacio de aquí. Se llama indentación. Si las horas trabajadas son mayores que 40, yo procedo a hacer lo siguiente, el siguiente cálculo. En una variable que se llama horas excedentes, yo le voy a asignar horas trabajadas menos 40. Entonces hago lo mismo. Horas excedentes va a ser igual a horas trabajadas menos 40. ¿Sí? Y la siguiente instrucción sería calcular el sueldo semanal. Entonces le pongo aquí sueldo semanal va a ser igual a el pago por hora, que ya lo estamos viendo aquí, el pago por hora por 40 más el pago por hora por 2 por horas excedentes. Entonces vamos a ponerle así, pago por hora multiplicado,
Acuérdense que en el algoritmo la multiplicación yo la puedo representar como una X, pero ya en el programa, en el código del programa, las multiplicaciones se representan con un asterisco. Entonces yo le pongo aquí asterisco y luego le pongo 40. Luego más, pago por hora, por 2, por 2 y por horas excedentes. ¿Sí? Ahí quedarían estas dos instrucciones que yo puse en mi algoritmo, estas dos de aquí, quedarían en mi programa en esta parte. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si eso no ocurre? Entonces nos vamos al de otra manera. El de otra manera en código de Python se usa con la instrucción else y debe ir al mismo nivel que el sí. El sí lo tengo aquí. Vean, aquí tengo el sí. El de otra manera, que es la contraparte del sí, debe de ir al mismo nivel. Lo mismo pasa en el código. Entonces el else debe ir aquí. Else, de otra manera, dos puntos. Si esto no sucede, entonces haz esto de otra manera. Entonces ya nada más me resta calcular el sueldo semanal de esta forma, multiplicando el pago por hora por las horas trabajadas. Entonces aquí está muy simple, ya nada más pondría sueldo semanal es igual a el pago por hora multiplicado, ya saben, un asterisco, por horas trabajadas. ¿Sí? Y finalmente, al mismo nivel del sí y de todas las demás instrucciones, pongo el imprimir sueldo, o sea, sueldo semanal. No lo debo poner a este nivel porque entonces sería considerado como parte del else y la impresión está fuera de la condición. ¿Sí? No es ni del sí ni del de otra manera. O sea, no es ni del if ni del else, sino que está a este mismo nivel de todos los demás. Entonces yo pongo aquí, para imprimir un resultado, acuérdense que tenemos la función print o la instrucción print y luego entre paréntesis yo puedo poner un mensaje, ¿no? El sueldo mensual es, dos puntos, espacio, comillas, y luego después de las comillas pongo una coma, ¿sí? Lo que está entre comillas, vean ustedes cómo es solamente un letrero que le va a aparecer, que va a aparecer. Pero después de la coma debo de poner la variable que guarda el sueldo mensual. ¿Y en qué variable estamos guardando el sueldo mensual? En la variable que se llama precisamente sueldo mensual. Entonces aquí debo de poner, perdón, aquí me equivoqué, aquí es semanal. Sueldo semanal. Y aquí debo de poner la variable sueldo semanal. Sueldo semanal. ¿Sí? Cierro paréntesis. ¿Sí? Ahí está ya. Les decía, este es el letrero que va a aparecer y enseguida del letrero yo debo imprimir el contenido del sueldo. Por eso pongo una coma y ahora sí pongo la variable. ¿La variable cuál? Pues la que guarda el sueldo semanal. Que eso quedó guardado en los cálculos que hicimos previamente. ¿Sí? Y se acabó mi algoritmo. Bueno, vamos a probar nuestro algoritmo para ver si es cierto que está funcionando. Yo lo guardo, antes de correrlo, lo guardo con algún nombre, le doy salvar como, pues yo le voy a poner aquí, por ejemplo, calcula sueldo semanal. Le voy a dar guardar, ¿sí? Y lo empiezo a correr. Vamos a ver si arroja bien, si arroja errores o nos hace el cálculo. Le doy run. Este es el momento donde se ve si está bien mi programa. Ok, bueno, por lo pronto me está pidiendo el sueldo del empleado. Me dice, ingrese por favor las horas trabajadas. Bueno, entonces me está mandando este mensaje. Yo como usuario dice, ok, me está pidiendo las horas trabajadas. Vamos a ponerle el ejemplo de Luis, de Juan. Ya ni me acuerdo cuál fue el primero que pusimos. Vamos a ver. El de Juan, las horas trabajadas fueron 38 y el pago por hora fueron 5.
Entonces regreso acá a mi Python, le digo, bueno, las horas trabajadas fueron 38. Y luego me dice, ingrese por favor el pago por hora del empleado. Yo le digo, 5 pesos. ¿Sí? Le doy un enter y vean cómo me calcula 190. Me dice, el sueldo semanal es 190. Y, y eso es lo que determinamos para el caso de Luis, ¿verdad? 190, aquí están, miren. Con 38 horas y 5 pesos por hora me debe calcular 190, que es lo que me está calculando aquí en mi corrida, ¿sí? Y se termina el programa. Vamos a correrlo con la otra opción. Vamos, pues cierro aquí, me voy a mi programa y le doy otra vez run. Run. Ok. Ahora lo voy a correr, acá se ve, miren, lo voy a correr con 42 horas trabajadas y 5 pesos, ¿sí? Que es el caso de Luis, ¿sí? Entonces, si gustan, minimizo aquí, aquí está. Vamos a hacer este caso. Horas trabajadas para Luis, 42. Pago por hora 5. Luis se está excediendo 2 horas de las 40. Entonces, vamos a correrlo. Ingrese por favor las horas trabajadas del empleado. Como hablamos de Luis, decimos que son 42 horas. Y ingrese por favor el pago por hora. Bueno, son 5 pesos. ¿Sí? Si le damos enter, vean cómo nos está calculando 220 pesos, que son estos 220 pesos que tenemos acá abajo para el caso de Luis. ¿Sí? Entonces, nuestro programa es correcto. Estamos calculando bien nuestro problema. Es un algoritmo bien hecho, un programa bien hecho. ¿Sí? Jóvenes, entonces, pues, este es un ejemplo que quiero mostrarles, y así como hice este, es el otro que puse de trabajo. Solamente que el otro tiene aquí una condición anidada, que ya por eso quiero que vean el problema de la página 80, donde ahí se explica cómo funcionan las condiciones anidadas, pero es casi lo mismo, o sea, es lo mismo prácticamente. Aquí lo importante es hacer bien los algoritmos. Bueno, espero les sirva el video, gracias.